Entre los acontecimientos más trascendentes del siglo XX se encuentra sin duda alguna la Revolución Rusa de 1917 y el sistema político y económico que surgió resultado de este evento de gran magnitud. Con su emergencia, atestiguamos el nacimiento de un mundo bipolar, caracterizado por tensiones geopolíticas y nucleares, una batalla continua por la hegemonía económica y la competencia en el espacio exterior. Y en esta serie de vídeos vamos a cubrir desde el periodo anterior al nacimiento de la Unión Soviética, pasando por su decadencia y llegando a la actualidad, centrándonos sobre todo en la parte económica, ya que es un canal de economía. Así que no me enrollo más, poneros cómodos, que empezamos. La economía del Imperio ruso a principios del siglo XX era un complicado híbrido entre agricultura campesina tradicional e industria moderna. La población en rápido crecimiento del imperio era abrumadoramente rural. Solo alrededor del 15% de la población vivía en ciudades y menos del 10% trabajaba en la industria. La agricultura, el sector más grande de la economía, proporcionaba el sustento del 80% de la población y estaba dominada por campesinos, cuyas economías familiares tradicionales eran extremadamente ineficientes en comparación con la agricultura de Europa Occidental o los Estados Unidos. A pesar de eso, existían algunos clústeres de capitalismo industrial moderno, creados por la política estatal. Los brotes de rápida industrialización en la década de 1890 y en los años anteriores a la Primera Guerra Mundial crearon altas tasas de crecimiento económico y aumentaron la riqueza nacional, pero también pusieron en marcha cambios sociales desestabilizadores. La rápida industrialización rusa trajo consigo malas condiciones para los trabajadores. Entre 1890 y 1910, la población de la capital de San Petersburgo aumentó de 1.333.000 a 1.900.000 personas y Moscú experimentó un crecimiento similar, pero las condiciones de vida, como ya dijimos, eran pésimas. En una encuesta de 1904 se encontró que un promedio de 16 personas compartía cada apartamento en San Petersburgo con 6 personas por habitación. Tampoco había agua corriente y la pila de desechos humanos era un problema para la salud pública. A pesar de sus trazos de modernidad, el Imperio ruso estaba muy por detrás de países capitalistas avanzados como Gran Bretaña y Alemania, y no pudo soportar las tensiones económicas de la Primera Guerra Mundial. Y el atraso agrícola venía en buena parte debido a la servidumbre, y se vio reforzado por las políticas que llevó a cabo el gobierno a partir de 1905. Sobre el papel, la Ley de Emancipación en 1861 liberaba a los campesinos de la servidumbre. Sin embargo, en la mayoría de lugares, las comunas seguían siendo la principal forma de subsistencia. Y ahora os preguntáis, ¿qué eran las comunas? Había dos categorías principales de campesinos: aquellos que vivían en las tierras del Estado y aquellos que vivían en tierras de propietarios privados. Solamente estos últimos se consideraban como siervos. Primero tenían sus obligaciones con el Estado y también tenían las obligaciones con el dueño de la tierra, el cual tenía poder sobre sus vidas. En lo que es la población rural vivía en aldeas gobernadas por un mir. Y el nombre comuna viene porque eran comunidades de campesinos, al fin y al cabo. Pero la tierra no era poseída por el mir. La tierra era propiedad legal de los aproximadamente 100.000 terratenientes y los habitantes no podían dejar la propiedad donde habían nacido. Los campesinos estaban obligados a hacer pagos en trabajo o en bienes. Se estima que para la primera mitad del siglo XIX los terratenientes se apropiaban de 1/3 del ingreso que se generaba. Y lo dicho, a pesar de haber abolido formalmente la servidumbre, a los campesinos les era complicado abandonar las comunas y cambiar el estilo de vida. Aunque sí que es verdad que cada vez más trabajadores se iban fuera de la aldea. Pero eso quizá era el menor de los problemas. El rápido crecimiento de la población solo empeoró la situación, ya que a medida que aumentaba el número de campesinos, el tamaño de las asignaciones de tierra disminuía, creando una sensación de escasez de tierras. Y estos vivían bajo lo que se conoce como economía de subsistencia. La productividad agrícola se vio limitada por la falta de capital y conocimiento del campesinado o por su inclinación a utilizar tecnología y equipos obsoletos. La mayoría todavía sembraba, cosechaba
y trillaba a mano y aproximadamente el 50% usaba un primitivo arado de madera. En 1901, aproximadamente un tercio de los campesinos no tenían caballo, una herramienta esencial. Y la pobreza estaba muy extendida por el campo. Rara vez era ver carne encima de la mesa de alguien. Esta situación se quiso cambiar, concretamente en 1905 bajo el gobierno de Piotr Stoplin en ruso, que era algo así como el ministro del Interior. Se promulgaron una serie de leyes destinadas a reformar la agricultura al disminuir el poder de las comunas de las aldeas. Se permitió a los campesinos jefes de familias retirarse de la comuna y reclamar propiedad de la tierra de adjudicación. Se abolió el reparto obligatorio de la tierra y los campesinos podían solicitar la consolidación de sus franjas de tierra dispersas en una sola propiedad. Sin embargo, los procesos burocráticos avanzaron muy lentamente. Antes de la Primera Guerra Mundial, solo alrededor de una cuarta parte de los campesinos había asegurado la propiedad individual de sus tierras de asignación y solo el 10% había consolidado sus franjas. Si bien estos cambios permitieron que muchos campesinos, llamados kulaks, adoptaran prácticas modernas, la agricultura rusa permaneció estancada. Y sí, nos estamos fijando demasiado en lo que es la agricultura, pero habíamos dicho también que empezaba a industrializarse levemente. Así que vamos a retroceder un poco en el tiempo para ver esto. La industrialización se aceleró en la década de 1890, impulsada por una amplia intervención estatal bajo la dirección del ministro de Finanzas Sergei Vait. Usó subsidios e inversiones directas para estimular la expansión de la industria pesada, impuso altos impuestos y aranceles al exterior y puso a Rusia en el patrón oro para ganar inversiones extranjeras a gran escala. La construcción de ferrocarriles, tan crítica para el desarrollo económico, aumentó considerablemente hacia finales del siglo XIX, con la construcción del ferrocarril transiberiano y luego aumentó otro 20% entre 1903 y 1914. Aunque el número de villas por milla cuadrada y per cápita era de las más bajas de Europa. El auge de la construcción de ferrocarriles estimuló una gran expansión de la industria relacionadas con el hierro, el acero, el carbón y la construcción de maquinaria. La producción industrial se concentró en grandes plantas construidas durante la rápida industrialización. En 1914, el 56% de los empleados en la manufactura trabajaba en empresas que empleaban a 500 o más trabajadores, y otro 40% en plantas que empleaban 1000 o más trabajadores. Esta producción a gran escala incorporaba con frecuencia la tecnología más actualizada, pero la industria seguía siendo bastante ineficiente. La productividad del trabajo era extremadamente baja debido a la deficiente dotación de capital por trabajador. En 1913, la potencia por trabajador industrial en Rusia era aproximadamente el 60% de la potencia por trabajador en Inglaterra y un tercio del nivel por trabajador estadounidense. Además de eso, que muchos trabajadores aún estaban conectados con sus trabajos en las aldeas y dedicaban parte de su tiempo a la agricultura. Debido a estos factores, los costes de producción en Rusia eran más elevados que los de Europa. Pero también en esta época la inversión extranjera empezó a tener un papel relevante. A partir de finales de la década de los 90, la inversión extranjera se convirtió en un factor importante en la economía. En 1914 ascendió a un tercio de la inversión total de capital en la industria rusa, la mayor parte en minería, metalurgia, banca y textiles. Francia, Inglaterra y Alemania fueron las principales fuentes de capital extranjero. En cuanto al comercio exterior, estuvo dominado por el proteccionismo. Justo antes de la guerra, los aranceles promediaban un asombroso 30% del valor agregado de las importaciones, de 2 a 6 veces más que en las economías más desarrolladas del mundo. Como era de esperar, esto condujo a una elevada inflación concentrada en la cesta básica de las familias más humildes. La situación de las clases más bajas seguía sin mostrar mejoras notables. Los salarios eran tan bajos que prácticamente todo el ingreso de un hogar se destinaba a pagar las necesidades básicas. El espacio vital era escaso y miserable y había pocas o ninguna oportunidad educativa. Ante estas circunstancias, algunos recurrieron a la autoayuda y el movimiento cooperativo avanzó rápidamente. Muchos trabajadores comenzaron a organizarse
continuase a pesar de las restricciones a los sindicatos incluso después de la Revolución de 1905. El movimiento obrero renovó sus esfuerzos en los años previos a la guerra, combinando demandas políticas y económicas. A partir de 1912, las huelgas aumentaron drásticamente hasta que en la primera mitad de 1914 casi 1,5 millones de trabajadores se declararon en huelga. Y como muchos seguramente ya sepáis, esta dura situación se terminó de rematar con la Primera Guerra Mundial, donde el zarismo estaba a punto de llegar a su final. La Primera Guerra Mundial solo se sumó al caos, además de los problemas económicos y sociales que aquejaban al país. El Imperio ruso aún se estaba recuperando de una derrota humillante en la Guerra Ruso-Japonesa de 1905. Una de las razones de Nicolás para ir a la guerra en 1914 fue su deseo de restaurar el prestigio que Rusia había perdido. Durante esa guerra, Nicolás también quería reunir a las diversas personas de su imperio bajo una sola bandera, dirigiendo la fuerza militar contra un enemigo común, que era Alemania y las potencias centrales. Creía que al hacerlo también podría distraer a la gente de los problemas actuales de pobreza, desigualdad y malas condiciones laborales que eran fuentes de descontento. Pero lo cierto es que estaba a punto de ocurrir todo lo contrario. En lugar de restaurar la posición política y militar rusa, la Primera Guerra Mundial provocaría horribles bajas militares en el lado ruso y los socavaría aún más. Desde el principio, las tropas no estaban adecuadamente provistas de armas o estaban dirigidas por generales y oficiales incompetentes. La logística también fue un problema, ya que las carreteras y los ferrocarriles en mal estado de Rusia inhibieron la comunicación y la distribución de suministro. Casi en todas partes, las fuerzas rusas se enfrentaron a las fuerzas alemanas, que tenían una ventaja superior en armamento, talento militar y logística. La gran demanda de producción industrial provocó aún más huelgas, ya que se intensificaban los trabajos. El servicio militar obligatorio despojó a los trabajadores cualificados de las ciudades, que tuvieron que ser reemplazados por campesinos no calificados. Y luego, cuando empezó la hambruna, los trabajadores abandonaron las ciudades en masa para buscar comida. Finalmente, los propios soldados, que sufrían por falta de equipo y protección contra los elementos, estaban descontentos con la posición de Rusia en la guerra. La situación era tan mala que en ocasiones Rusia enviaba regimientos militares sin equipamiento a ver si encontraban algo por el terreno para poder equiparse. El escaso apoyo que tenía el zar empezó a desmoronarse. A medida que crecía el descontento, la Duma emitió un comunicado al zar en 1916 informándole de que la situación se está descontrolando y que el desastre se apoderaría del país a menos que haga reformas drásticas. Pero ya no había nada que hacer. El zar tenía los días contados y era cuestión de tiempo que los bolcheviques se hicieran con el poder. Y ya entraríamos en la era de la Unión Soviética, pero eso ya es otra historia. En resumidas cuentas, la economía presoviética era una economía muy atrasada y rudimentaria. A pesar de eso, era la mayor exportadora agrícola del mundo y la tibia industrialización dejó algunas bases que serían importantes para después, y que con cualquier mínima reforma esa situación iba a mejorar, ya que empeorar era complicado. Pero, como ya dije, lo dejamos para el próximo vídeo. Si os ha gustado este, podéis darle like, suscribiros al canal para seguir apoyándome. Gracias por vernos un día más y nos vemos en el próximo vídeo.